Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Hola, muy buenas noches. Otra vez el pastor Roque Allegrini aquí presente, compartiendo con ustedes un tiempo de reflexión espiritual. Siempre con la esperanza de ver aquí en la ciudad de Crespo muchas personas con una vida espiritual desarrollada. Bueno, en la audición anterior estuvimos hablando de este tema tan tremendo que es la guerra, la muerte de muchas personas inocentes. Tremendo esto, ¿no? Y quiero hacer una mención hoy porque la guerra está lejos de nosotros. En apariencia sí está muy lejos, está en el otro lado del mundo. Sin embargo, hay familias que viven en guerra, hay sociedades que viven en guerra. He visto en la televisión manifestaciones muy tremendas, muy horribles, en contra de lo que siempre fue considerado bueno, que es la iglesia. Hoy está en tela de juicio por muchas personas porque sienten o manifiestan que la iglesia les ha impedido desarrollar una vida normal, ha estado calificando a las personas. No voy a discutir si hay algo de cierto en eso o no. Lo cierto es que yo creo que hay una iglesia espiritual que no comete ningún tipo de maldades. Hay una iglesia espiritual que tiene verdadero interés en acercar la palabra de Dios a las personas. Santiago era un apóstol y escribió una carta universal a todas las personas, a todos los creyentes de aquella época en la cual él vivió, el primer siglo, y de las creyentes de todas las épocas. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y va a hablar de la codicia, va a hablar de matar, de envidia, arder de envidia, combatir a otros, pero no se tiene, dice, no tienen lo que desean porque no piden como corresponde. Y cuando piden a Dios, piden mal. Conflictos. Es decir, llevar el nombre de cristiano no nos hace hijos de Dios. Fundamentalmente la palabra cristiano tiene que ver con ser un seguidor de Jesucristo. Ser un hijo de Dios es el paso inicial. Es el paso inicial, es decir, voy a Dios para decirle: quiero que tú seas mi Padre. Quiero que tú seas quien me conduzca, quien me aconseje, quien me enseñe, porque Dios lo hace. Dejó un libro muy importante llamado la Biblia, la Santa Biblia, que tiene suficiente información como para ayudarnos a formarnos como seres humanos inteligentes, pacíficos y capaces de llevar verdad y de llevar paz a donde vayamos. Si esto no está ocurriendo, es que en alguna manera los que nos llamamos cristianos, los que decimos que somos hijos de Dios, hay cosas que no estamos haciendo bien. Pero es importante recapacitar sobre eso. La vida espiritual, como siempre digo, nos conduce a una vida superior, de crecimiento espiritual. No para sentirnos mejor que nadie, porque el que se acerca a Dios, Dios le enseña inmediatamente: humíllate ante los demás, no te hagas grande con los demás. Ese era el consejo que dio Jesucristo
el que se considere el mayor, hágase siervo de todos. Mire qué tremendo que es esto, ¿no? La humildad es la base del servicio cristiano. La humildad, sin humildad el hombre que confiesa a Dios no puede ir muy lejos, necesita declarar, vivir de tal manera, dándole importancia a los demás. Las guerras es el producto de tal vez un factor de considerarse que hay una sociedad que se cree mejor que la otra, hay una sociedad que reclama deudas, etcétera, etcétera. Pero la guerra en la casa, eso es producto de la mala relación interna en el hogar. Y si queremos cuidar la familia, hay que evitar la guerra en casa. Hay que evitar, digamos, el insulto, el maltrato, el hablar mal del otro. Por todas partes tenemos que recurrir a encontrar una unidad familiar que solamente, yo creo, sinceramente, es posible en Dios. Cuando nosotros, en buena relación con Dios, Dios nos capacita para tener buena relación con el resto. Yo soy pastor, querido amigo, y que tengo la tarea de cuidar ovejas, espiritualmente hablando, ¿no? Espiritualmente hablando. Es decir, el pastor, Dios tomó esta figura, el pastor que cuida ovejas. Y las ovejas tienen esa particularidad que son animales mansos, inclusive cuando lo están matando, casi prácticamente no se queja, no se opone, se entrega. Y esa es la figura que el Señor tomó para la relación dentro de la iglesia. El pastor habla, dice la Escritura, dice la Biblia. Cuando el pastor habla, las ovejas ya saben, conocen la voz del pastor y lo siguen. El pastor, como bien me relataba un hermano de la iglesia, me decía esto, las ovejas, cuando el pastor las llama, las habla, y él comienza a caminar, las ovejas lo siguen. No tiene que ir detrás empujándolas. Sí tendrá una colaboración de algún perro ovejero que normalmente ayuda y están adiestrados perfectamente para esto, ¿no? Lo cierto es que el pastor tiene esta tarea. Yo tal vez a veces me siento como que estoy pastoreando a personas. Les hablo así, porque es mi trabajo, es la misión. Yo tengo que decirle a usted, no esté descarriado, no esté fuera del redil, esté cerca del redil, esté dejándose pastorear por un pastor, por un sacerdote, por alguien que cuide su vida espiritual y le ayude a crecer y desarrollar esa vida espiritual. Es importantísimo, amigo. No se puede ser un espiritual y vivir aislado. Los espirituales nos juntamos, colaboramos unos con otros y nos unimos para ayudar a la gente que no conoce este tema maravilloso de la vida espiritual que Dios quiere que disfrutemos. Así que la vida espiritual es una base importante para estar seguros en este mundo y prepararnos para el otro. Este mundo lo tenemos que pasar porque el hombre pecó, el hombre perdió el privilegio de estar desde su nacimiento eternamente en la presencia de Dios. No, ahora Dios ha definido las cosas para el hombre. El hombre debe arrepentirse, debe pedir perdón, debe aceptar a Jesucristo en su corazón y eso hace que haya un nuevo nacimiento. Usted tiene que nacer de nuevo. Yo he nacido de nuevo. Todo creyente verdadero ha nacido de nuevo. Está en la iglesia y en la iglesia debe estar la congregación de los que hemos nacido de nuevo porque comenzamos a vivir y dejamos atrás una vida
sin Dios. Sabe que Dios se ocupa tanto de nosotros que también se ocupa de nuestra salud. Es decir, Él nos enseña a comer bien, nos recomienda comidas, nos recomienda manera de vivir con sobriedad. Esto nos enseña Dios. Ahora, hay enfermedades en este mundo. Hay cosas que vienen, hay plagas, usted sabe lo que estamos pasando ahora. Lo importante es que cómo hacemos, cómo enfrentamos toda situación. Y acá está uno de los temas importantes que en nuestra congregación practicamos creyendo en lo que Dios hace. Es decir, Jesús dijo cuando se resucitó y ascendió a los cielos, encomendó una tarea a todos los creyentes. Prediquen el Evangelio a toda persona. Vayan con la misión de que las personas crean en mí, crean en la obra que yo he hecho, que Jesús hizo verdaderamente. Y a partir de allí, pongan las manos sobre los enfermos y yo los sanaré. Echen fuera demonios y se irán. Bueno, esta promesa está. Algunos piensan que esto fue solamente posible en el primer siglo. Otros pensamos que esto ha seguido siempre, porque siempre se han visto milagros en el nombre de Jesús. Y por lo tanto nosotros invocamos que Dios también obre en nuestra vida, obre en nuestro cuerpo, obre en nuestra salud. Él es poderoso para hacer todo eso. Tal es así que en la cruz mismo dice la Escritura que Jesús cargó sobre él todos nuestros pecados, pero también cargó nuestras enfermedades. Y usted dirá, si fuera así, nadie hubiera muerto porque siempre estaría sanándonos. Bueno, sabe Dios que tenemos que morir. Es necesario que el hombre muera una vez y luego pase al juicio a aquellos que no han creído o a la presencia eterna de Dios si hemos creído en Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Los milagros tienen un gran propósito. Yo he conocido mucha gente que no hubiera llegado a Dios si no hubiera buscado por necesidad la presencia de Dios, hubiera buscado una salud o salud propia o salud de un ser querido muy cercano. Bueno, estos milagros tienen propósito de parte de Dios. Por eso digo, Dios no va a estar sanándonos permanentemente hasta la eternidad. Nosotros nos agarramos de Dios hasta que va a llegar un día en que pacíficamente Dios nos va a llevar a su presencia. Porque la muerte es inevitable en este mundo. Pero Dios quiere intervenir en nuestra vida. Condición importante es buscar. No hace falta tener, ¿cómo le puedo decir? No hay que hacer méritos para recibir la salvación o para recibir un milagro. Lo cierto es que la iglesia tiene un poder otorgado, una autoridad otorgada por Dios y la ejercemos creyendo que Dios actúa hoy y hace milagros hoy para que la gente crea, para que la gente lo acepte, reciba a Jesús en su corazón. Hay una cosa muy importante que diferencia la sanidad que Dios hace de las sanidades que usted conoce a través de curanderos o de medios extraños. Yo soy pastor, no soy curandero. El único que sana es Dios. Pero Dios nos ha indicado qué hacer. Poner las manos sobre los enfermos, orar por ellos y Dios se encarga. Ahora, ¿qué debe pasar cuando una persona recibe sanidad? La persona tiene que cambiar. Porque Jesús le dijo a alguien que sanó, mira, fuiste sanado, vete, pero no peques más, porque puede ocurrir que te venga alguna enfermedad peor que la que tuviste. ¿Era una maldición de Jesús? No. Estaba diciéndole, no peques más,
lo cual significa quédate conmigo, acércate a mí, yo te cuido, vos honrás mi vida, yo honro la tuya, cuidándote, pero ya no peques más, porque Dios no acepta el pecado. Entonces, automáticamente nuestra vida queda protegida por la presencia de Dios y vamos a vivir los años que Dios quiere que vivamos hasta que nos lleve a su presencia. Pero siempre va a ser en paz, en armonía, en buena relación con Dios y con los semejantes. Es decir, la sanidad de tu cuerpo no la provoca Dios para que tú comiences a vivir una vida desatada de pecado, de orgía. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Por eso, toda sanidad que no viene de Dios no tiene exigencia, nadie te indica nada, te parece que te mejoraste, que te sanaste, pero al no estar cerca de Dios, ojo, allí está la clave, puede venirte algo peor. Y estoy hablándote, vuelvo a repetir, no como amenaza, sino simplemente la condición. Es decir, una persona, voy a hablar ahora pensando como si fuera un médico, no lo soy, pero digamos, yo recomiendo, soy un médico, atiendo a alguien, me doy cuenta, hago el diagnóstico, entiendo la enfermedad que tiene, le doy los remedios correspondientes o hago la operación o lo que sea, lo necesario para sanar esa enfermedad. La persona se siente bien, cumple un tiempo y luego cuando se siente bien vuelve a lo anterior. Y cuando quiere acordar, está en una situación peor que la anterior. El médico no le dijo nada, simplemente le dio las recomendaciones, seguí este tratamiento, sé fiel a esto, posiblemente tengas que estar hasta el fin de tus días con este tratamiento, o por lo menos tendrás que hacerlo 10 años, etcétera, etcétera, depende de lo que sea. Pero, naturalmente, la persona, si vuelve a transgredir, ¿qué pasa? Puede venirle algo peor. Conocemos, estoy seguro que usted conoce casos de gente que reincidió en el error que cometía, ya sea fumador, bebedor o lo que sea, tal vez no por un vicio, tal vez simplemente por no cuidarse. Amigo, Dios te ama y hay planes completos para tu vida, pero tienes que seguirlo a Él y obedecer sus leyes. ¿Y por qué tienes que hacerlo? ¿Por qué lo hacemos? Porque reconocemos la autoridad de Dios. Dios es nuestro creador. Él nos dio la vida. Y como habla el hombre hoy, yo lo voy a hablar así también, aunque no es exacto. Él tiene derecho a reclamar de nosotros todo el cumplimiento de las leyes que Él ha establecido. Lo digo así, desde el punto de vista como que Dios tuviera derechos. Él tiene mucho más que derecho, Él tiene potestad sobre nuestra vida. Y no va a permitir que nadie viva millones de años. No, la muerte viene como consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte, dijo el apóstol Pablo, y así fue, así ha sido y así seguirá siendo hasta que Dios venga otra vez a establecer las cosas distintas que Él ha prometido. Dios no tiene médicos en las iglesias. Dios no tiene médicos que hayan salido de una facultad divina, pero Dios ha dado autoridad para orar con fe. Es la fe la que remueve todo aquello que produce dolor, sufrimiento. Pero muy importante es el arrepentimiento para no caer otra vez. He explicado este sentido que tiene la palabra arrepentimiento. Ya lo he explicado, pero no me cuesta volver a decírselo. Arrepentimiento es cambiar, dejar el pecado, dolerse por lo que uno ha hecho, pero no volver a repetirlo. Y si es necesario y si es posible, restaurar lo malo que hicimos.
El ladrón puede restaurar devolviendo lo que robó. El mentiroso puede restaurar diciendo que mintió. Y si hubo alguien que fue víctima de su mentira, bueno, allí tendrá oportunidad de pedir perdón. Hay cosas que no se pueden restaurar. Al que se mató, se mató. Esa persona se fue y no se puede devolver la vida, pero sí se puede pedir perdón a la familia. Y tal vez, como he sabido de casos, gente que reconoció que mató, fue a la cárcel y purgó una pena porque Dios apareció en su vida y le mostró este camino de arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento es mucho mejor no pecar, ¿vio? Mejor no pecar, porque arrepentirse exige humillación de nuestra parte. Y Dios quiere que siempre estemos con Él. Así que Dios nos encarga a nosotros, a los cristianos, también enseñar a vivir como Dios manda, ¿no? Como dice su palabra. Es decir, el respeto. Hay una frase que lo dice todo. Ama a tu prójimo, no al próximo, como a veces hay gente que se confunde, son dos palabras distintas. Ama a tu prójimo, es decir, a toda persona que está cerca tuya. Ámalos como te amas a ti mismo. Esto es un enorme, enorme desafío. Yo agradezco que en pocos días atrás un familiar mío personal, de mi señora, partió de este mundo a una edad avanzada, 98 años, me refiero a la mamá de mi esposa. Ella estuvo internada previamente en un par de oportunidades, tuvo necesidad de sangre y yo agradezco a los que donaron sangre en las oportunidades para reponer esa sangre que fue tomada de un banco de sangre. Y doy gracias a Dios porque esa sangre fue útil para estirar, para prolongar un poquito la vida y para que la vida de mi suegra fuera, fuera una muerte más tranquila, pacífica. Se durmió prácticamente y esto es la maravilla que pasa con los hijos de Dios. Pero amar al prójimo, por ejemplo, lleva a tomar una actitud esta, donar sangre. Qué bueno, ¿no? Usted puede hacer tantas cosas, yo puedo hacer tantas cosas. Es importante, es imprescindible que entendamos lo bueno que es bendecir a los demás, amar en lo horizontal, tener cuidado, respetar al otro, no amenazar, no insultar, llegar a arreglos, no buscar lo malo. Por supuesto que en la sociedad tenemos personas que tienen necesidades y van a recurrir a robar, a mentir, a engañar. Y hay gente muy violenta que va a llegar a asesinar también. No es lo que Dios quiere. Y estamos en contra de esto. Las guerras salen del corazón del hombre. Jesús dijo que todo el pecado, la maldad, sale del corazón. Y Él dijo muy claro, no es lo que entra a nosotros lo que nos hace daño, sino lo que nos hace pecar, sino lo que sale de nosotros. Por supuesto, un niño que ve violencia en su casa, en su crecimiento, que la recibe él, o ve que le hacen violencia a su mamá, o violencia en un barrio, bueno, ese niño va a tener que luchar en el futuro para que eso no lo lleve a ser a él también un niño violento, porque le fue sembrada la violencia. Tremendo, ¿no? Tiene que Dios ayudarnos a vencer todo ese inconveniente tan serio que hay con la violencia hoy tan generalizada. Aún los que exigen derechos lo exigen por violencia. Es una tremenda contradicción pedir derechos con violencia. Están negando el derecho así. Querido amigo, la guerra es muy cruel,
muere mucha gente inocente que no busca morir. El hombre acorta la vida de algunas personas por la violencia. Pero usted que entiende, que comprende que la vida tiene un gran valor, valore su propia vida como la valora Dios. Él envió a Jesús a morir por usted para transformar su corazón. Así que le exhorto en esta noche con todo cuidado y respeto hacia su vida, le exhorto, conviértase en un hijo de Dios, al cual, porque usted le va a decir, Padre. Todos somos criaturas porque fuimos creados. Mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. Sí, lo somos en la medida en que aceptamos las condiciones. Recibir a Jesús es la condición número 1 y casi exclusiva. Usted recibe a Jesús y usted se transforma en un hijo de Dios. Yo deseo que Dios le bendiga grandemente, que usted reciba paz y sobre todo que su espíritu se levante, se presente ante Dios, comience a vivir, comience a darle lugar a las cosas espirituales, comience a darle gracias, gloria a Dios, porque Él lo merece. Usted y yo fuimos creados para gloria de Dios, para que Dios se alegre con nosotros. No lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo el rol si estamos pecando mayormente. Como siempre oro, bendice Señor a toda persona que está viendo este programa, que está recibiendo este mensaje. Apelo al sentimiento, al espíritu, al corazón, a la voluntad de las personas, a todo su ser integral. Apelo, Señor, en tu nombre para que cambien, para que no vivan en guerra con nadie, para que vivan en paz, para que sean llenos de tu perdón. Esto te pido, Señor. Bendice Crespo, cada habitante, cada rincón de esta ciudad que amamos. Bendice, Señor, transforma. Bendice los hogares donde no hay acuerdo, donde se vive en guerra, en peleas todos los días, discusiones, insultos, portazos. Permite, Señor, que tu bendición alcance a cada rincón de Crespo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Este es mi rol, soy pastor, le dije. Que Dios le bendiga. Hágase pastorear. Hágase pastorear. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,